Bien, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a tener una nueva clase. Mil disculpas por no venir, pero casi muero con el COVID, así que sobreviví. Voy a partir la sesión de hoy, primero recordando el tema de las fechas y para que ustedes se vayan preparando para lo que viene, ¿ya? En lo inmediato, y espero que se escuche bien allá los que están conectados, voy a recordarles el calendario, que esto, si es que no lo subí al aula, lo voy a subir, no hay problema. Este calendario vamos a correr un poco porque, número uno, ustedes están desfasados una semana respecto al grupo del viernes, porque tuvieron una actividad un día sábado, y por otro lado están desfasados una segunda semana por mi enfermedad. Entonces, esto más o menos se va a correr 2 semanas. ¿Cómo está estipulado la calendarización? Bien, un poco más. Esto estaba calendarizado de la siguiente forma. Nosotros el día de hoy deberíamos haber estado ya en la segunda sesión para ir preparando el tema de debate. ¿Okay? Vamos a recién partir la primera, ¿cierto? Porque esto se debió partir la semana antes de vacaciones. Y luego venía de la primera sesión de preparación de temas de lo que es los debates. 2 semanas después venía la primera evaluación de debates grupales, donde íbamos a repartir los temas, etc. Nosotros estamos atrasados 2 semanas, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que esto está proyectado para el 5 de agosto, que sería la próxima semana, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar 2 semanas después, que sería el 19 de agosto partiríamos los debates grupales, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente, yo voy a subir esto corregido, ¿ok? Pero quería comunicárselo ahora. Y respecto a los temas y los grupos, que también debe ser una cosa que a ustedes les debe interesar, ¿cierto? Yo ya subí al aula, igual se lo voy a mandar a sus correos, una encuesta donde ustedes van a tener que elegir un tema, ¿ok? Les voy a mostrar los temas que están propuestos. Como ustedes son más que los grupos del viernes, si ustedes, yo viera que está muy popular un tema y ustedes quieren proponerlo, ya lo agrego a la encuesta y listo, ¿ya? Pero puse los temas que yo creo que están como de moda, tanto por actualidad como por historia, y les voy a mostrar la encuesta. Es una encuesta en forma, ustedes simplemente tienen que responder 2 cosas, ¿ya? Lo vemos. Partiendo. Entonces, estos son los temas que ustedes van a tener que votar por 2 temas. Uno en primera opción, el que ustedes más quieren, ¿no es cierto? Y también tienen que votar como en segunda opción. Es decir, en caso que no queden en el tema de primera opción, yo espero que queden entonces en el tema de segunda opción. ¿Por qué no pueden quedar todos en su tema de primera opción? Porque lo más probable es que algunos temas queden sobrecargados en personas interesadas, entonces no puedo tener un debate donde la mitad del curso esté solamente en un tema. La idea es que queden grupos de 3 o de 4 repartidos por tema y por postura. Es decir, cada tema van a participar entre 6 y 8 personas. ¿Ok? Entonces ustedes eligen el tema, pero ojo, y lo repito, ustedes eligen el tema, no eligen la postura a defender en el tema. Repito, ustedes eligen el tema, no eligen la postura a defender en el tema. Eso va a quedar aleatoriamente. Por ejemplo, si ustedes eligen los impuestos a los combustibles fósiles, a favor o en contra, ¿no es cierto? Bueno, puede que uno esté a favor, otro en contra, pueden que en su foro interno estén a favor de eso, pero les va a tocar defender la postura en contra, y bueno, así es la vida, ¿ya? Porque este es un curso donde ustedes tienen que saber también entender las posturas que no están de acuerdo, no solamente las que ustedes están de acuerdo. Entonces, por eso tienen que marcarlo 2 veces. No sé si se entiende la idea. Dice primera opción, segunda opción. Yo voy a tratar que queden todos repartidos, ojalá en su primera opción. Pero repito, si algún tema está muy sobrecargado de personas,
puede tener que tomar un grupo de esas personas para llevarlas a segunda opción. ¿Ok? Ustedes son suficientes como para proponer un tema más. Ya, aquí hay 7 temas, o sea, con 7 temas, fíjense, 7 por 6, 42, no alcanzamos con 7 temas. Ya, no son 42. Entonces, digan ahora lo que hay para hacer. ¿Están conformes con esos temas? Sí, no leo. No lees, ya los leo yo entonces. Primer tema, legalización del consumo de marihuana. Por en contra. Alimentación vegana. A favor o en contra de esa tipo de alimentación. Impuestos a los combustibles fósiles. Por en contra. Legalización de la prostitución. Por en contra. Sistema de pensiones. Capitalización individual versus sistema de reparto. Ustedes verán si defienden capitalización individual versus sistema de reparto. Energía nuclear. A favor o en contra. Vacunación obligatoria. A favor o en contra. Ah, bueno. Gracias. Así me gusta. No, me sirve esa retroalimentación positiva, porque como hay casi 2 generaciones entre usted y yo, no necesito que los temas no le interesen. ¿Sí? Estratégico porque son temas que genera mucha diferencia. O sea, claro, la idea de los temas es que cubran varias dimensiones. Aquí hay dimensiones de salud pública, dimensiones de seguridad social, hay dimensiones alimenticias, dimensiones de consumo de drogas, etc. Temas de energética, todo lo que usted quiera. Yo el tema que elegí para ir modelando más o menos lo que vamos a trabajar es el tema de la participación de mujeres trans en competiciones de la misma categoría de mujeres cis. Es un tema que vamos a trabajar con. Yo argumenté que todos podamos tener esa apuesta, pero sí que la cuestión social y necesariamente no se contradicen, porque acá digo una cosa cuando digo que una favor, pero que es algo obligatorio, como se podría regular lo que se está bien. Ya, súper, mira, voy a tomar una pregunta y la voy a repetir para que escuche la gente que está en línea. Sí, Juanito Fuente me pregunta si está en el aula virtual, ya me dan cuenta si ya está en el aula virtual. Voy a tomar el argumento que da su compañero, o sea, entiendo tu punto y de hecho es un punto que lo van a tocar, van a enfrentar todos los temas. Yo a ustedes les voy a pedir que defiendan una postura extrema, ciertamente, a favor o en contra. Pero aquí el formato de ensayo que nos dejó la profesora Fernanda tiene una conclusión. Entonces, como todo problema suficientemente complejo, y bajo la honestidad intelectual de tomar todos los argumentos, ¿no es cierto? Probablemente tú vas a terminar concluyendo algo más o menos intermedio. O sea, mira, yo estoy a favor, pero entiendo que mi postura tiene esta fortaleza y esta debilidad. O sea, casi nadie, digo casi porque también respeto a las personas que dicen estoy 100% a favor, pero probablemente muchos de ustedes, quizás la mayoría, van a decir, mira, yo estoy en contra. Entiendo los argumentos a favor, incluso le doy ciertos puntos, pero igual yo estoy en contra, pero mi postura tiene esta fortaleza, me la reconozco que tiene esta debilidad. ¿Ya? Entonces no tengan miedo en reconocer puntos de la otra postura. Lo importante es que, y eso sí que quizás te va a incomodar, lo importante es que finalmente, después del debate, ustedes van a poder decir, mira, en realidad mi postura era algo, se puede defender B, te estaba llorando casi por dentro mientras hacía esta defensa, pero es lo que me tocó, ¿ya? O sea, igual tienen que hacer cierta actuación las personas que les tocó defender, digamos, lo que no defienden en el foro interno, ¿ya? Ahora sí que no ustedes dan su opinión real, se la pueden guardar, ¿ya? Y de hecho, tu pregunta me va a servir también para mostrar ahora el formato, que el formato permite un poco eso que ¿sí? Ah, sí, gracias. Sí, me revisan por favor, que no tengo por la espalda, entonces. Pero bueno. ¿Más preguntas, por favor? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces yo sé que a lo mejor aquí hay alguna amistad y quieren estar en el grupo con su amigo, su amiga. Va a depender, literalmente, si tienen los mismos intereses y si el azar les lleva a defender la misma postura, ¿ya? Pero no lo decidido, ¿no?
El tema sí. Pero no No. Y no, y es imposible que tú decías por tu compañera si te interesa con alguien. Entonces, si mejor tu compañera le interesa la alimentación vegana, tiene energía nuclear, entonces no van a quedar juntos, probablemente. ¿Ya? ¿Sí? El formato de debate, ya. Mira, yo voy a tomar el formato de debate en términos temporales, va a ser muy apegado al formato del ensayo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir, y ahí nos unimos, ¿no es cierto?, con la profesora Fernanda, ¿no es cierto?, de que el formato para armar un ensayo sea una muy buena herramienta para ustedes para preparar el debate. Por lo tanto, los inicios, los desarrollos y los cierres de su argumentación va a estar apegado mucho a ese formato. De hecho, aprovecho tu pregunta, el formato del ensayo con el cual ustedes van a preparar el debate, ese ensayo, que va a tener que ser grupal, ¿no es cierto?, va a valer la mitad de la nota del debate. O sea, el debate es una nota, pero está dividido en dos partes. Ensayo más el debate mismo que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, las personas que, supongamos que hay personas, yo lo entiendo, ¿no es cierto?, que son tímidas o son nerviosas y no les gusta o se sienten como muy inseguras y seguras de debatir en público, ustedes pueden, ¿no es cierto?, y eso es un acuerdo grupal, decir, mira, sabes que yo no quiero hablar, pero yo sí voy a preparar el ensayo. Entonces, me voy a llevar gran parte de mi trabajo en preparar el ensayo, y ustedes que tienen más, no sé, pues más capacidad histriónica o más desplante, ustedes debaten. Se pueden repartir el trabajo. Si quieren todos debatir, todos debaten, ¿ya? Entonces hay personas que son más buenas como en el trabajo individual y estructurando las ideas, ¿no es cierto?, por escrito, y hay personas que son más buenas hablando, o son buenas en ambas, no sé. La idea es que se distribuyan el trabajo. Entonces todos van a poder participar independiente de sus fortalezas y debilidades. ¿Ya? Y lo otro bueno de preparar ese ensayo es que, al menos en esta parte del curso, ustedes literalmente van a poder aferrarse mucho a ese escrito para hacer las presentaciones. O sea, muchas cosas van a poder leer, porque van a estar muy bien estructuradas en el ensayo. Para no empezar a improvisar. Si les gusta improvisar, improvisen, súper bien, ¿ya? Pero las personas que les gusta algo un poquito más estructurado y ante el público tienen miedo de perder un hilo, bueno, entonces lean. Lean, ¿ya? Sí, la idea, por eso hay 3 sesiones de debate como máximo, ¿no es cierto? La idea es que tengamos el debate, ¿no es cierto? Es decir, viene el contexto del debate, viene la presentación y la contraposición de argumentos, vienen las conclusiones, terminó el debate y después vamos a comentar. Ya sea, vamos a comentar cómo fue el debate, vamos a comentar si realmente le acomodó o no la postura que están defendiendo. No, para, entonces, yo tengo calculado que en cada sesión vamos a tener 2 debates. ¿Ok? Cada debate no debería tomar más de 30 minutos. ¿Ok? Pero entonces nos va a quedar bien. ¿Más consultas? ¿Dudas? Vamos a tener que informar. No. Mira, pues algo yo. Que lo vaya a pedir usted. ¿Qué más? Por favor, con preguntas. ¿Una pregunta en el chat? ¿Cómo lo haremos los que estamos online? Ya, buena pregunta. Los que están online, bueno, yo ya descubrí cómo poner los parlantes bien. Ya tengo que configurar bien el audio. Entonces, las personas que van a estar online, lo único que les voy a pedir, por favor, que preparen muy bien un sistema donde ustedes se escuchen. O sea, busquen su micrófono o algo así, o prueben el micrófono que tiene su computador, para que ustedes online van a poder también aportar. O sea, si por ejemplo hay 2 personas acá y 2 personas online, bueno, esas personas online, las personas que están acá, les van a dar el pase, van a decir, bueno, ahora va a hablar mi compañero o compañera que están conectados. Y ustedes van a hablar y yo voy a poner aquí los parlantes para que se escuche bien. ¿Ya? ¿Los van a hacer al azar? Claro, como ustedes eligen libremente, van a quedar distribuidos como queden en base a sus preferencias. ¿Ya? Luego, ¿quién defienda a favor o en contra? Eso yo lo voy a hacer así por sorteo. Si hay 7 personas en un tema, voy a ver hacia el azar, ya las personas con A van para allá, con B van para acá. Por ejemplo, y si pongo que mi tema de debate es alimentación vegana y yo soy vegana,
y me toca estar en contra. Con la mente. Y yo igual. Pero fíjese, a ver, yo cuando digo lo lamento, no es que no me interesen sus sentimientos, ¿ya? Me interesa. Algo. Pero, ¿por qué digo lo lamento? En el sentido de que recuerden, y esto lo dije al principio del curso, una cosa que tenemos que desarrollar en este curso también es una mezcla entre tolerancia a la opinión divergente, ¿ok? Y honestidad intelectual. O sea, ¿a qué me refiero con honestidad intelectual? Tu postura, respetable, te anticipo que tiene debilidades, y varias. ¿Ya? La postura, yo sé que en sus sentimientos y en sus emociones ustedes dicen, no, mi postura es la mejor, porque yo soy dueña de la verdad, ¿ya? Y el mundo gira en torno a mí, ¿ya? Pero cuando ustedes vean la literatura científica, probablemente van a recibir varias bofetadas a sus creencias, ¿ya? Y usted todavía no revisa la literatura científica profesional, no Google, estoy hablando de la literatura científica profesional, ¿ya? Vamos a tener probablemente la próxima semana, porque se pidió una sala de computadores para que nos conectemos a las bases de datos científicas profesionales, ¿ya? Yo domino algunos trabajos científicos profesionales respecto al tema de la alimentación vegana y algo sé de sus fortalezas y también de sus debilidades, ¿ya? No, sí, igual soy igual de debatir igual. Sí, no, entonces, ¿a qué me refiero yo? Ninguna de las dos posturas son cómodas. Va contra mi bienestar psicológico. ¿Está bueno tu bienestar psicológico? Sí, porque ¿cómo voy a debatir en contra del veganismo si yo soy vegana? Bueno, es que es importante. Se supone que yo debería convencer a los demás de que el veganismo es bueno. No, esta parte del debate no es para convencer, es simplemente para presentar los argumentos y analizarlos. Igual no va a querer tomar mentalmente que yo para todo. ¿Ya? Pero fíjense, ese ejercicio a ustedes les va a permitir, yo les voy a decir esto por experiencia, les voy a permitir esto por experiencia. Esa forma de trabajar, de que si les toca defender una postura contraria a sus creencias, ¿no es cierto?, les va a permitir darse cuenta que la postura contraria a la de ustedes tiene buenos argumentos. Independiente que al final después igual no los convenzan y siguen creyendo lo mismo, ¿ya? Pero yo históricamente cuando he hecho esto, yo he visto personas, por ejemplo, en el tema de la energía nuclear, que han cambiado de opinión después de hacer este ejercicio. Y me han pasado muchas veces de personas, yo era contra la energía nuclear y ahora la amo. Ustedes me han dicho. ¿Y cosas? Me han tocado personas en cursos como este, ¿no es cierto?, para el tema de la energía nuclear, que decía, yo antes de preparar este debate, yo estaba en contra de la energía nuclear, luego de preparar este debate, la terminé amando. Así que literalmente la terminé amando, no es que me gusta un poquito, la terminé amando. ¿Ya? O sea, querían una planta nuclear en su patio, literalmente. No tanto, pero... Hasta el lunes. ¿Ya? Porque quiero que esto se resuelva lo antes posible para que ustedes tengan su tema y sus grupos lo antes posible. ¿Ya? ¿Más consultas? ¿Comentarios? ¿Hay alguien esperando? Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Mire, ya tengo dos respuestas. Miren. Dos respuestas. Súper. Ok. Dicho lo anterior, entonces vamos a comenzar. Ya. Brevemente, voy a recordar brevemente lo que hemos visto, las ideas más importantes de lo que hemos visto hasta la última sesión, para partir ahora preparando un debate. Y le voy a presentar el formato del ensayo. ¿Ya? O sea, hasta el lunes. Hasta el lunes, ya, hasta el lunes. Igual se lo voy a mandar a sus correos, ¿ya? Hasta el lunes. Ideas principales que hemos visto en este curso, a ver si lo recuerdo. Yo sé que las vacaciones generan problemas de memoria. La verdad. Ya, la verdad. ¿Qué vimos respecto a la concepción de verdad de ciencia? ¿Ya? La verdad. Ya, vimos dos teorías. Una de ellas, ¿no es cierto?, es la teoría de la verdad por correspondencia. ¿Qué decía esa teoría? ¿Teoría de la verdad por correspondencia? ¿Perdón? Ya, la teoría de la verdad por correspondencia tiene dos dimensiones. Se asocia científicamente la teoría de verdad por correspondencia a lo que ustedes llaman, y así es, evidencia, los datos. O sea,
datos a favor en cuanto a una idea evidente, ¿cierto? ¿Y en qué se basa esa teoría? Recordemos. ¿Qué dice la teoría de verdad por correspondencia? Dice, una idea es verdadera en la medida en que, correspondencia, Corresponde con el mundo real. ya, lo que yo afirmo del mundo, idea, se corresponde con cómo es el mundo en la realidad. ¿Ya? Si existe correspondencia entre lo que yo afirmo del mundo y cómo el mundo es verdad. Si no se corresponde con cómo el mundo es, entonces, falso. ¿Ok? Sí, ¿qué más falta en la lista? ¿Ok? Esa es la teoría de la verdad por correspondencia. Fácil de recordar, difícil de procesar, porque a ustedes les generó un trauma, ¿no es cierto? Creo, a varios, que la implicancia de esa teoría decía que si ustedes afirman algo, ese algo es verdadero o falso, lo sepan o no. Y esa parte, como que les generó así como un descalabro. La pregunta si nuestro papá no quiere. Ah, eso te dejó traumático, ¿cierto? Dice, la pregunta, mis padres me aman, esa idea, ¿es verdadera o falsa? Da lo mismo si ustedes saben si sus papás lo aman o no. Da lo mismo. Esa idea, ¿es verdadera o falsa? Muchas ideas no tenemos idea si son verdaderas o falsas, pero son verdaderas o falsas. Ese es el problema de esa teoría. ¿Y cómo yo sé si una idea se corresponde con el mundo? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Mira, nunca lo vamos a hacer 100%, pero si buscamos evidencias del mundo, observaciones o mediciones del mundo, tenemos una idea más o menos como el mundo es, y ahí vemos si es corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, caso mío, ¿no es cierto? El viernes tenía fiebre, me sentía pésimo, ¿no es cierto? El viernes antes de las vacaciones. Idea, tengo COVID. ¿Ya? Pero el virus no lo veo. Entonces, ¿cómo yo sé si en la realidad estaba el COVID en mi cuerpo haciéndome daño? ¿Cómo lo sé? Si el virus nunca lo vi. ¿Ok? Pues bien, busco datos. ¿Qué datos? Bueno, PCR, una cuestión bioquímica con marcaje, ¿no es cierto?, de alguna secuencia. Y me hice también un test de antígeno que tenía como más riesgo de equivocarse, pero habían dos evidencias que me decían, mira, en realidad la probabilidad de que el virus esté en tu cuerpo es altísima. Por lo tanto, probablemente esa idea es verdad. ¿Ya? No 100%, porque no veo el virus. No lo veo así, no veo así una cosita chica que está ahí entrando en mi célula y la revienta y sale más virus. Eso no lo veo. ¿Ya? ¿Qué otra teoría de la verdad vimos? La teoría con La teoría coherentista. Ya. ¿Qué decía la teoría coherentista? Recordemos. era de carácter, era con el problema de entender en términos morales. Ya, es muy propia para argumentar desde premisas morales. No digo que es exclusiva para argumentar desde premisas morales, pero es muy útil para eso. ¿En qué se basa la teoría coherentista? Ya, exactamente. Una idea es verdadera en la medida en que se deduzca lógicamente de premisas generales que son consideradas como verdaderas. ¿Ok? Por ejemplo, voy a volver al caso del COVID, ¿no es cierto? Premisa número 1. Las enfermedades virales son contagiosas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Esa premisa? Esa no es moral, pero es una premisa que tiene un apoyo, y la mayoría de la gente está de acuerdo, que tiene un apoyo científico gigante, pero ahora es una premisa general, ¿cierto? Las enfermedades virales son contagiosas. Premisa número... Este no es una premisa, este es un dato. Dato. En mi casa, mi hija tenía COVID. Mi hija tenía COVID antes que yo. Por lo tanto, si yo tuve contacto con ella, porque ella habita en la misma lugar, ¿no es cierto? Deduzco que es lógico pensar que me contagié. Esa es la deducción, ¿cierto? Entonces, la idea de que yo tuve COVID porque fue un proceso lógico de contagio es un proceso deductivo, ¿ya? Es coherente pensar eso de que el COVID es un virus, las enfermedades virales son contagiosas, hay una persona habitando conmigo que tiene ese virus. Conclusión, lógica, bueno, entonces es lógico pensar que yo me puedo contagiar. A pesar que no tengo ningún dato, pero eso es lógico pensar. ¿Ok? Vamos a trabajar esas dos formas.
Ya, y esas dos teorías son las formas de argumentar. Yo argumento deductivamente con premisas que yo considero como ciertas por cualquier motivo, científico, un motivo científico, un motivo moral, un motivo psicológico. Yo no voy a cuestionar por qué ustedes abrazan ciertas premisas, ¿ok? Simplemente les voy a decir por qué las abrazan, no les voy a cuestionar ese por qué, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto? La otra forma de argumentar es basada en datos, ¿no es cierto? Que es la teoría más correspondencista. Esas dos formas de argumentar no son excluyentes, de hecho son complementarias, y en ciencia se hacen las dos. ¿Ok? En ciencia se hacen las dos. Por ejemplo, les pongo un caso que pasó hace poquito. Año 2012, había un físico, creo que se llama Peter Higgs. Este tipo, ¿qué es lo que dijo? Dijo, mira, yo analizando las premisas más creíbles de la física, a nivel de la partícula subatómica, si yo hago unos cálculos, en realidad es lógico pensar que la masa de los objetos, nosotros tenemos masa, los átomos tienen masa, no todo tiene masa, los fotones no tienen masa. ¿Ya? Es lógico pensar, en base a las premisas de la física, de que la masa debería aparecer en ciertas partículas por una transferencia de esa propiedad. Y esa propiedad, como todas las propiedades, se transfieren por partículas. Ese era un proceso deductivo que hizo Higgs en los años 60. Es lógico pensar. ¿Sí? ¿Ah? El bosón de Higgs viene del profesor Higgs, ¿no es cierto?, que en los años 60 afirmó correspondentistamente que es lógico pensar que la masa se transmite a través de una partícula. Voy a decir lo que decía Higgs, yo no entiendo, de tipo bosónica. ¿Qué significa eso? No me pregunto. ¿Ya? Y él planteó esa idea fundamental coherentistamente. ¿Okay? Todos los cálculos de la física cuadran con que esa idea es lógico pensar. Más de 50 años después, construyeron el colisionador de hadrones para encontrar la evidencia de que el bosón de Higgs sí existía en la realidad. Premio Nobel de Física. ¿Ya? En ciencia se hacen las dos cosas. Cada vez que se puede, siempre se puede. Pero uno tiende a hacer las dos cosas. Defender una idea desde el punto de vista coherentista y también defenderla desde el punto de vista correspondencista. Y en el caso de los debates, yo espero que ustedes hagan las dos cosas. Ustedes defiendan sus posturas en torno a un tema coherentista y correspondentista. ¿Sí? Ya, ahí termino el resumen de lo que hemos visto. Consultas, antes de ir a lo nuevo. Bueno, no tomé resultados. Esto es más fácil de lo que parece. Bien, entonces, para ayudarnos, la profesora Fernanda, que estaría eternamente agradecido por su formato, porque en realidad yo, como estaba Fernanda, que yo soy cero a la izquierda en tema de lenguaje, por eso voy a decir así. De hecho, cuando hablaba de subjuntivo, ¿cuál es el subjuntivo? No me acuerdo. Cuando hablaba de subjuntivo, decía, en mi interior, decía, ¿qué es el subjuntivo? Se me olvidó. Bueno, aquí hay un formato que los va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, a preparar un debate, ¿cierto? Y voy a tomar este formato para ya empezar a trabajar un tema. Aquí dice, contextualizar el tema. Y si me equivoco, por favor, me corrijo. Entonces, hay que situar al lector en la temática general del ensayo. Debe partir con una base sólida para entender la controversia. ¿Ya? Yo les voy a contextualizar un tema con el cual quiero hacer el simulacro de debate, ¿cierto? ¿Ustedes conocen el caso de Lia Thomas? ¿No? Dios mío. Lia Thomas, ¿no es cierto?, es una nadadora trans. ¿Ok? Nació biológicamente hombre, hizo la transición de género a mujer, ¿cierto? Y, exactamente, ¿no es cierto?, el caso es el siguiente. Cuando no había hecho la transición, esta persona participaba en la categoría hombre porque era hombre cis. ¿Okay? Es decir, su correspondencia biológica y de género era equivalente. ¿Okay? Y era un nadador profesional en esa época. Era buen nadador, pero nunca tuvo un éxito en una competencia importante.
¿Ya? De hecho, creo que estaba rankeado, no sé, como 300, 400 los nadadores. Realizó la transición a mujer y compitió en la categoría femenina con mujeres cis. Y no sé si fue la primera o una de sus primeras competencias, no solamente ganó, sino que derrotó a una campeona olímpica. ¿Ya? Y se generó la controversia. Ustedes se imaginarán ya intuitivamente cuál es la controversia. Hubieron reclamos, ¿no es cierto? Y los principales reclamos que hubieron fueron mayoritariamente de las atletas cis y sus familiares, que estaban en contra de que Lia Thomas participara en esa categoría. ¿Ya? Entonces, hay una controversia, ¿no es cierto?, que ahora la vamos a ir obviamente desagregando, pero hay una controversia social respecto a la participación de Lia Thomas o cualquier atleta, vamos a generalizar un poco más. Este es un caso, ¿no es cierto?, que genera una controversia que lo podríamos circunscribir al tema del nado, pero para efectos del debate, hay una controversia respecto de la participación, y fíjense lo que voy a decir, de mujeres trans, ¿ok?, de mujeres trans en competencias deportivas profesionales. Eso en general. El caso de Lia Thomas fue un caso que reflotó la controversia. Esta controversia venía de antes, pero reflotó la controversia. ¿Ok? De hecho, un dato que pasó hace muy poco, el Comité Deportivo de Nado de ese país, que creo que era Estados Unidos, finalmente después decidió que se iba a prohibir la participación de Lia Thomas o cualquier mujer trans que está en la situación de Lia Thomas, que realizó su transición de género después de la adolescencia. ¿Ok? Se iba a prohibir su participación. Eso es lo que decidieron Estados Unidos. No estoy haciendo un juicio de valor si eso es bueno o malo, estoy describiendo el caso y hay una controversia detrás. No sé si la intuyen la controversia. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo estoy situando en el tema de la controversia, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la real controversia? Que sería el segundo punto, ¿sí? Ya, súper, ya, tú tocaste una de las implicancias de la controversia, ¿ya? Repito, para si no se escuchó aquí en la gente que está conectada en línea. Para delimitar el tópico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la controversia? Tú hablaste de una implicancia y la controversia. ¿Cuáles son las potenciales implicancias? Ustedes pueden estar a favor o en contra de que eso realmente es una implicancia o no. Es que se podría pensar como implicancia que si se permite esto a nivel de deportes competitivos, ¿no es cierto?, podría haber una diferencia biológica insorteable entre mujeres trans y mujeres cis. ¿Ok? Y eso aniquilaría la competencia. Esa es una implicancia. No es la única, pero esa es la que tú apuntas, ¿cierto? Yo no digo que ustedes estén de acuerdo que esa implicancia es una implicancia real. Estoy diciendo que esa es una implicancia que está en el papel. ¿Ya? Podría generar esa implicancia. ¿Ven alguna otra implicancia? ¿Ah? Respecto a la misma controversia, al mismo tema, ¿no es cierto? Desde la participación de mujeres trans en las categorías mujeres cis en deportes profesionales. Yo estoy suscribiendo a deportes profesionales, no estoy hablando de deportes recreativos, es un deporte profesional. Repito, deporte profesional, personas que viven de esto. ¿Perdón? Sí, ese otro caso, yo no me acuerdo el nombre de esa peleadora, pero en este caso fue una mujer trans que participó con mujeres cis en la UFC, y en una pelea, esta mujer trans casi mató a una mujer cis. Pero que si conozco los lenguas, le tengo miedo. Gracias. Dicen en el chat. Estoy preguntando qué estoy presentando. Estoy presentando el formato del ensayo y lo estamos analizando paso a paso respecto al tema de la controversia de la participación de mujeres trans en las mismas categorías de mujeres cis en deportes competitivos, ya, profesionales.
una mujer que hizo hombres y está compitiendo en wrestling. Los machos, Sí, de la lucha greco-romana. eso mismo, y también se ganó todo el tema de Sí, cada hormonal. hay varios casos, claro, hay varios casos escritos que podrían ser anecdóticos, podrían reflejar un patrón, eso hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Pero hay varios casos puntuales de mujeres trans que al participar en deportes competitivos, en la misma categoría de mujeres cis, las ventajas han sido, pero visualmente, una cosa que uno ve que eso ya no es competencia. ¿Ya? Una sintética, el cambio de que no es tan alta a la sintética, que va a ser más como los tipos de personas, el rendimiento físico es mucho mejor, cualquier atleta que no va a ser Ya. Eso que tú estás diciendo lo vamos a ver después, que es los argumentos, ¿cierto? Y tú estás haciendo una formación de carácter científico que vamos a ver si se corresponde con la realidad o no. ¿Ya? El tema de las diferencias hormonales, si genera o no genera ventaja, desventaja deportiva. Guarda eso, ¿ya? Porque lo vamos a ir trabajando más adelante. ¿Ya? Quiero volver a las implicancias de la controversia. Una implicancia es este tema, de la eventual competencia injusta por la asimetría física que generaría esto, ¿no es cierto? ¿Qué otra implicancia? Porque esa implicancia que tú estabas planteando sería una implicancia, por así decirlo, no sé si lo ves tú así, yo lo veo así, ¿no es cierto? Una implicancia que como que iría a la postura en contra de la participación del nieto, ¿ya? Pero ¿qué implicancia ven ustedes que podría ir a favor de la participación del nieto? Puedes, que más que la identidad de género, el tema del género tiene que ver con la implicancia, pero ¿cuál es la implicancia? Porque ella tiene una identidad de género, listo, pero ¿cuál es la implicancia respecto a la controversia respecto al tema del género? Estar dentro de la competencia en Chile, ellos simplemente le dejan espacio a la competencia para hombres y a por de género ella no es. Ya, voy a llamar lo que dices tú. Entonces, hay una implicancia que no sé si la ves que sería moral, que bueno, si se le prohíbe, ¿no es cierto? No sé si te entendí bien, quedaría como excluida de cualquier participación deportiva. ¿Así lo ves? Sí, porque al final simplemente tendría un espacio de competencias que son para hombres y dependiendo de su identidad de género, ella no es hombre, así que no debería participar en la de hombres porque no es. Queda como en el limbo y no sé, sería como, a ver, esa es una implicancia que iría en contra, a ver si lo interpretaría contigo, iría en contra de la premisa moral de la exclusión. Sí, y también la legal porque estamos bien sobre eso, creo que es la segunda. ¿Ven la implicancia? O sea, la implicancia de prohibir iría en contra del tema de la inclusión. ¿Ok? Y el tema de la no discriminación, de no recibir, de no ser violentado uno por su identidad sexual, o su identidad de género, o su etnia, o su raza, ese es prácticamente un derecho humano. ¿Ya? Y si permitimos eso, tendría una implicancia en esa dimensión. ¿Está bien? Entonces, ahí está el origen de la controversia. ¿Se fijan? Y ahí están las implicancias que están en juego. Por eso es controversial. Cualquier decisión que se tome tiene implicancias, positivas y negativas. ¿Ok? Al menos en estas posturas extremas. Yo tomo el punto que decías tú, está abierta la puerta que usted diga, mira, no hay por qué irse ningún extremo u otro, puede haber una solución intermedia que conjuga esto mejor. Súper, pero eso lo puede uno concluir después de analizar el caso. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cuál es la pregunta? El ensayo. Para este caso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Las mujeres trans pueden competir en los mismos deportes que mujeres. Ya, una buena pregunta debe tener las siguientes características. Debe tener la palabra. Primero, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Cierto? ¿Cuál es el objeto de la controversia? El objeto de la controversia es las mujeres trans, ¿cierto?
¿Pero en qué contexto? En el contexto de las competencias deportivas. ¿Bajo qué dimensión de la controversia? Voy a decir algo. La pregunta tiene que ser específicamente para mujeres, puede ser desde lo más global. Por ejemplo, las personas trans pueden participar en actividades deportivas. Ya ves, te voy a dar mi opinión porque esto es como una especie también de arte. O sea, yo tengo los criterios de una buena pregunta, de tener un objeto de estudio definido, de tener las variables definidas, ¿no es cierto? No debe partir de supuestos falsos o que no han sido demostrados aún. Esos son los criterios de una buena pregunta. Y como tú la planteas, es una buena pregunta. La duda que me queda es si es una buena pregunta para la controversia. ¿Ya? Yo personalmente, ¿no es cierto? Porque eso circunscribí esto a las mujeres trans, no a la comunidad trans en general. Porque veo personalmente, no sé si ustedes lo ven ahí, que la controversia está en que las mujeres trans participen en la misma categoría de mujeres cis, porque ahí habría una asimetría supuesta, ¿no es cierto?, entre el poder físico y también la tensión con el tema de la inclusión. En el caso contrario, yo ni siquiera sé si existen casos contrarios en la sociedad de que hombres trans estén participando en deportes profesionales contra hombres cis. Eso yo no conozco ningún caso. Y si existiera ese caso, no existiría la tensión de la competencia injusta por el lado de los cis. ¿Ok? Por eso yo circunscribí la controversia a eso. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven una controversia para el caso contrario, no hay ningún problema y se podría hacer la pregunta más general. Yo siempre conviene acotar la pregunta lo más posible, porque así uno puede aportar argumentos bien precisos y contraponerlos. ¿Ya? ¿Cómo lo ven? A ver, muchachos, muchachas, hay una cosa que me está molestando y lo voy a decir abiertamente. Guarden su celular. Guárdenlo. Sí, no necesitan el celular para la clase. Cuando digo guárdenlo, no es déjenlo en la mesa apagado, guárdenlo. ¿Ya? Los celulares son un distractor, ¿ok? Y no necesitan celular para esta clase. ¿Ok? Lo voy a decir una vez, ¿ya? Una vez. Bien, continuamos. Entonces, hay una pregunta, ¿cierto? Que ustedes pueden estar en desacuerdo, tiene que ver con las mujeres trans, con su participación en las categorías de las mujeres cis, ¿no es cierto? Gracias. Pero ¿cuál es la controversia? Que es si se les debe permitir o no participar, ¿no es cierto? Se debe permitir, bueno, al conjunto de mujeres trans que participen en competencias deportivas profesionales. ¿Por qué los circunscribo a profesionales? Porque ahí está la controversia. Cuando es deporte recreativo, que alguien gane o pierda no es controversial, porque el fin del deporte recreativo probablemente hacer deporte, pasarla bien, distraerse, y da lo mismo a quien gana o pierde. Pero cuando es un deporte profesional, parece que el atleta no le da lo mismo quien gana o pierde. Porque ahí de eso depende su ingreso, depende de su estatus de vida, etc. ¿Ya? Se les debe permitir a las mujeres trans que participen en las mismas categorías que mujeres cis en deportes competitivos profesionales. Por ahí puede ir una pregunta controversial. No sé si ustedes la quieren acotar más o la quieren ampliar. Tomo el punto si ustedes ven que la quieren ampliar a la comunidad trans en general, porque ustedes también ven controversia. En otro caso, ¿no es cierto? Hombres trans con hombres cis, pero tendrían que decir, podríamos volver acá. ¿Cuál es la implicancia de eso? Para entender si es controversial o no. ¿Ya? Yo veo las implicancias controversiales para el caso de las mujeres. No los veo para los hombres trans, pero los voy a estar abierto a considerar. ¿Ya? Entonces, ya fíjense, estos dos puntos quiero que los trabajemos ahora. ¿Ya? Quiero que ustedes piensen que si tenemos una pregunta controversial, ¿no es cierto? Le demos una vuelta al propósito del ensayo, porque el propósito de hacer el ensayo respecto a una pregunta como esa u otra pregunta de la que está en juego, ¿no es cierto?, está estrechamente relacionado con qué ideas van a estar en juego al respecto. ¿Ya? ¿Qué afirmaciones
y que cuando digo afirmaciones del tipo premisa o afirmaciones del tipo datos, van a estar en juego al respecto. Si yo quiero que ustedes piensen, ¿cierto? Quiero que ustedes piensen, yo le dije a ustedes, hagan el paso, defiendan la postura, piensen, ahora va a ser fácil. Ya que ustedes defiendan en su foro interno. Les estoy obligando a que defiendan la postura ahora. ¿Qué tipo de idea y qué tipo de datos irían a buscar ustedes o formularían para defender su postura a favor o en contra respecto a este tema? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué buscan esas ideas y esos datos? ¿Qué buscarían para apoyar o rechazar la moción de que participen mujeres trans de la categoría de cis en deportes competitivos? ¿De qué dimensión estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuánto se explica sobre la diferencia entre el metabolismo y el feminismo? Ya. El tipo de... Tú lo estás llevando a nivel de... Bueno, puede ser a nivel de premisa o a nivel de afirmación empírica. ¿Ya? Está la dimensión metabólica que en general tiene que ver con el rendimiento deportivo. O sea, ustedes pueden ir a buscar datos biológicos respecto a metabolismo de los cuerpos biológicos versus rendimiento deportivo. Y esos datos pueden que le aporten justificaciones, ¿no es cierto?, para estar a favor o en contra. Pero estamos, no sé si ustedes ven, estamos claros que el tema del metabolismo o la diferencia de metabolismo, ¿no es cierto?, entre mujeres cis y mujeres trans y el rendimiento deportivo tiene que ver. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tiene que ver con el tema de la controversia? Puede ser a favor o en contra, porque a lo mejor encontramos datos que no hay ninguna diferencia metabólica y por lo tanto ese dato estaría a favor de la participación. O puede que encontremos enorme diferencia metabólica asociada al rendimiento deportivo que apoyaría la diferencia en contra, pero estoy diciendo que eso tiene que ver, nada más. En la resistencia, por ejemplo, en las mujeres tenemos diferentes niveles de respeto que el hombre, por eso no hay tantas controversias de hombres trans, porque en teoría no salen así, digamos, perdiendo los hombres normales. En cambio, en el caso de las mujeres, salen perdiendo. O sea, eso es lo que crees tú, que salen perdiendo. Eso hay que averiguarlo, si en la realidad hay evidencia de eso, pero a lo que voy yo es la dimensión, no la conclusión. O sea, la dimensión metabolismo, rendimiento deportivo es importante en esta discusión, sí. ¿Es lo único importante? No. ¿Qué más? ¿Sí? En complemento a eso, también ver cómo afecta los tratamientos hormonales a los que ciertas personas trans se someten. Buena dimensión. Además, el tema moral que conlleva la identidad de esta persona y su validación. Ya, tú abordaste dos dimensiones más. Ya, está la dimensión compensatoria que existe. Lía Thomas, por ejemplo, para participar, Lía Thomas no tiene ninguna operación en su cuerpo. ¿Okay? No tiene ninguna extirpación de genitales, nada. Pero sí, se le permitió participar luego de, si mal no recuerdo, 1 año de tratamiento hormonal para bajar la testosterona. ¿Tengo entendido? ¿Sí? Sí, que también se debería hacer respecto a cuándo más diferencia de la persona trans que se tiene, por ejemplo, en la adolescencia, y como peleadores hormonales, a una persona como Lía Thomas, que pasó toda su vida, que pasó su etapa de maduración como homosexual, y también cualquier tipo de crecimiento y desarrollo, y a la que empezó la sesión, ya todo contigo. Ya, entonces, tanto tú como tú están aportando la misma dimensión. ¿Ya? ¿Cuál es la dimensión? Terapias compensatorias. Porque existen, o sea, este debate no se circunscribe a la participación solamente de una declaración social de género sin ninguna terapia compensatoria. Todos estos casos, incluidos de OGC, ¿no es cierto?, están sometidos a terapias hormonales para que se les permita competir. Luego podemos discutir si es que son efectivas o no, etc. ¿Ya? Esto también es polémico, igual que esto es la misma concepción, por ejemplo, a la movilidad nacional, su transición tomamos más. Sí, no, mira, es que precisamente hay un tema controversial, porque en la dimensión de las terapias compensatorias, ¿no es cierto?, que en todos los deportes existen. De hecho, el caso anterior de Lía Thomas fue esta levantadora de pesa, no me recuerdo el nombre, ¿cierto?, pero en la última Olimpiada fue la primera vez que había una atleta trans compitiendo en una Olimpiada, ¿ya? Y fue justamente alterofilia, no sé si la palabra es correcta, si levantan las tablillas, ¿cierto?
Y ese caso también requirió una terapia hormonal de 1 año, y yo tomo tu punto, o sea, esa dimensión hay que analizarla para ver, bueno, si existe una terapia, funciona o no, y si funciona, cuándo se aplica, por cuánto tiempo, y esas son consideraciones que son científicas, esas no son morales, son científicas. ¿Ya? Pero también tomo el tema moral, o sea, ¿qué dimensiones morales están en juego ahora? Tú nombraste uno. Ya, la validación social como derecho que requiere una persona que expresa una identidad determinada. ¿Ok? Esa dimensión está en juego. Y está en juego desde el punto de vista moral, como también, ojo, podría tener consecuencias científicamente demostrables. Por ejemplo, un grupo de personas que no son validadas en su identidad de género en una sociedad represiva, a lo mejor tienen consecuencias psicológicas demostrables. Y eso podría entrar en la discusión también. ¿Ya? ¿Sí? Su salario Ya, ese tema también hay dimensión moral, porque esa dimensión moral, uno dice, estaría a favor de la participación, ¿cierto? Pero está la otra dimensión moral de la competencia justa y las consecuencias que tiene una competencia injusta a las personas que viven de él. ¿Alguien aquí ha practicado alguna vez un deporte competitivo? Bueno, si profesional y el profesional, mejor, ¿ya? Pero menos competitivo, aunque sea amateur. ¿Alguien? ¿Tú? Bueno. Natación. Mira, por coincidencia. Mira, tú, yo también fui seleccionado por tiro, de taekwondo. Hace como 25 años atrás, pero no me piden que lance una patada si no me desgarraré el arma. Tú como deportista, yo como deportista, moralmente, ¿cuándo considerarías que una competencia es injusta? Moralmente. Piensa. Tú dices, así que tú como deportista, si te enteras de una situación, dices, esto es inmoral, no participo, esto no. Quiero afinar el tema moral, y también, repito, también hay dimensión moral para el tema de la competencia consciente. Yo hice gimnasia rítmica en ¿Ya? ese tiempo, y también cuando dejé de hacer fue porque estuve en una competencia y fue de carácter inmoral. ¿Por qué? Porque me desagradó la situación. ¿Cuál situación? Me Sí, que pusieron se puede contar. Sí, me pusieron a mí a competir con niñas de mayor rango. Entonces, por ejemplo, yo tenía creo que 12 años y me pusieron a competir con niñas de 17 años que estaban mucho más preparadas que yo. Entonces no estábamos en el mismo nivel y fue como que, ya, esta cuestión. ¿Para qué voy a competir, no es cierto? Sí, pues, porque obviamente yo iba a salir perjudicada porque mi propósito era ganar. Pero si ellas estaban más preparadas que yo, obviamente a ellas le iba a ir mejor. Pero mira, voy a tomar tu caso. Probablemente ellas pudieran ganar, ¿cierto? Bueno, no sé, en realidad en gimnasia no tengo idea, porque a veces en cierto deporte es más favorable ser más joven y en otros deportes es más favorable ser más viejo. Por ejemplo, el levantamiento de pesas tiende a ser más favorable a las personas que tienen más de 30 años que los más jóvenes, que todavía la masa muscular se termina de desarrollar de todo. Pero en temas de equilibrio, a lo mejor el rey. No sé si lo estoy diciendo bien. Es que depende también de la contextura física de la persona. Claro, que en general hay contexturas físicas que mientras uno es más joven se prestan más para ciertos tipos de deportes. Quizás este tema de, no sé, de equilibrio, puede ser que, bueno, como obvio, el centro de gravedad cuando uno es chico está más abajo, que cuando uno es más grande el centro de gravedad está un poco más alto. Pero si vengan, mira, en general, ¿cuándo una competencia es moralmente justa? ¿Cuándo es moralmente justa? Cuando está en el mismo nivel. ¿Nivel de qué? Condiciones, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuándo sería injusta? Cuando hay desigualdad de condiciones, ¿no es cierto? Fíjese que hay un principio moral deportivo que dice más o menos así. Una competencia es justa en la medida en que la tasa de éxito que tienen los deportistas obedezca en un mundo ideal exclusivamente, en un mundo real mayormente, a esfuerzo y mérito. Eso sería una competencia moralmente justa. Cuando una competencia moralmente justa sería cuando el éxito deportivo obedece a factores que no tienen que ver a esfuerzo y mérito. Por ejemplo, cuestiones de talento. O sea, si yo, por ejemplo, supongamos que yo hice un seleccionado de bueno y se pone a pelear conmigo y me va a destruir,
Claro, maestro, porque soy viejo. Si yo a los 20 años lo enfrento, probablemente lo estudio. Lo acepto. ¿Ya? Intentando, no, igual me destruye, pero lo que estoy diciendo es que, claro, o sea, es como que yo me voy a pelear con un viejito de 80. Si le gano, no es ni un mérito mío, es la edad. ¿Ya? ¿Okay? Ahora, si me gana el viejito, que además ya dice, ¿no es cierto? Entonces, ahí están las dimensiones morales de justicia social e inclusión, dimensiones morales de competencia justa, dimensiones científicas que tienen que ver con metabolismo, rendimiento deportivo, compensaciones que hay en tratamiento, si funcionan o no, ¿no es cierto?, etcétera. Ahí están todas las dimensiones que podemos tocar y que podemos trabajar. ¿Ok? Esto hay que tenerlo claro antes de desarrollar la postura. Ese trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desarrollar la postura va a ser ya empezar a formalizar los argumentos y buscarlos y formalizarlos, pero en esa dimensión. ¿Ok? Ah, sí. ¿Se podría mostrar como argumentos que el propósito del cambio de género, en vez de hacerlo por algo más personal, por algo más de competición? Porque si la nadadora no tenía tanto rendimiento con los hombres, o sea, que no ganaba nada, pero con mujeres tiene más posibilidades de ganar por la diferencia. Sí, mira, o sea, lo que pasa es que, a ver, lo que tú dices, valdría la pena analizarlo si estuviera demostrado todo lo anterior. ¿A qué me refiero a demostrado todo lo anterior? Número uno, que científicamente está demostrado que la competencia es injusta, a pesar de que los tratamientos incluso compensatorios, igual es injusto. ¿Ya? Si estuviera demostrado que en realidad no hay un gran daño psicológico-social a una persona de excluirla de la competencia deportiva. Por lo tanto, el costo-beneficio es mínimo. Si tuviese todo eso demostrado, ya considerar esa hipótesis, porque tú dices una hipótesis, ya no sería una hipótesis conspirativa, tendríamos una vez. ¿Ya? Pero como todo lo otro está por verse, eso quedaría como una teoría conspirativa. ¿Sí? Bueno, quizá el día Thomas hizo esto para ganar porque nunca pudo ganar y nunca quiso hacer transición, sino que está haciendo trampa. Eso es conspirativo. ¿Por qué es conspirativo? Porque se basa en cosas que tampoco están demostradas. Esa es la definición de una teoría conspirativa, un sistema de ideas donde ninguna de ellas está demostrada, pero como todo coherente es súper convincente, como los reptilianos. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ya, fíjense. En este formato, ¿no es cierto? Por eso me gusta tanto. Está bien puesta la idea central de la postura 1 a favor, la postura 2 en contra y los argumentos. Argumentos de tipo, repito, correspondentistas y argumentos de tipo coherentistas. ¿Ok? La justificación científica, recuerden que tiene dos dimensiones. La coherentista, o sea, qué premisas generales de gran aceptación apoyan deductivamente mi postura a favor o en contra, ¿okay? Pero formalizarlas. Y también los argumentos correspondentistas, ¿no es cierto? ¿Qué datos del mundo, datos científicos, la próxima semana vamos a ver dónde están esos datos y por qué son más confiables que los datos no científicos? ¿Qué datos se conectan luego de una interpretación? Recuerden que todo dato es interpretable, ¿okay? A favor o en contra de mi postura. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir trabajando. ¿Ya? Y para esto les voy a demostrar. Yo escribí este ensayo, ojalá que no me lo va a dar, si no me lo va a hablar mal, porque yo escribo mal, ¿cierto? Pero les voy a mostrar cómo yo fui llenando el ensayo en base a lo que busqué y formulé en corto tiempo. ¿Ya? O sea, eso lo escribí, no sé, ya ha sido una hora y media, una cosa así. ¿Ya? Y todo lo que les voy a mostrar, ustedes pueden estar absolutamente en desacuerdo, ¿no? Encuentro que esa premisa es mala, encuentro que ese dato no tiene ninguna relevancia, yo hubiese puesto otra. Eso es lo que les voy a mostrar esto, no para decirle así se hace súper bien, no, es para decirle así se hace con coherencia con el formato, pero si ustedes lo pueden hacer mejor, bienvenido. Bienvenido. Listo, bastante de ser el señor ensayo.
Todo lo que dijimos de la contextualización del tema está ahí, ya no lo voy a volver a repetir. ¿Cierto? Está el tema de los deportes profesionales, el caso de Lía Thomas, la participación en deportes profesionales, etcétera, si yo lo escribí. Aquí está la delimitación del tópico que tiene que ver con los atletas del LGBTI, ¿no es cierto? Las competencias profesionales, las implicancias sociales que tendría esto, la implicancia de las competencias justas, etcétera. Ahí está la interrogante, que es lo que vamos a decir. Ustedes pueden pulir la pregunta de la forma. ¿Se debe permitir competir a nivel profesional en deporte de... Fíjense, yo fui más incluso desagregado. No me refería a cualquier deporte profesional, me refería a los deportes profesionales donde la asimetría física podría verse más acentuada. ¿A qué me refiero? Deportes de fuerza, resistencia, potencia y velocidad. Por ejemplo, no me refiero a deportes de equilibrio, no me refiero a deportes de puntería, no me refiero a deportes de estrategia como el ajedrez o no. Estoy hablando de esos deportes, donde ahí podría así verse una asimetría. Y aquí están las dimensiones que hablamos, la dimensión moral, la dimensión científica respecto al rendimiento deportivo, la dimensión respecto a los tratamientos bioquímicos compensatorios. Está todo esto. ¿Okay? Y lo interesante es que surgió de ustedes. Entonces estamos como coincidentes. Fíjense, les voy a mostrar postura a favor. Postura a favor. No sé si la gente que está en línea está viendo este borde o está viendo otra cosa. Creo que ahí sí. No, ¿ahí lo están viendo ahora? No. Sí, ya. Sí. Miren. Postura a favor de que se permita la participación de atletas trans en competencias deportivas, sobre todo de este tipo, ¿cierto? Pero los argumentos morales de la postura a favor pasan. Número uno, por el derecho a la autopercepción y a desenvolverse en la sociedad bajo el género que uno elija. Esa afirmación de carácter moral, ¿es buena o mala? Toda persona tiene derecho a desenvolverse, a autopercibirse y desenvolverse en la sociedad bajo el género que uno elija y identifique. No digo que estén de acuerdo, digo si la consideran buena. Bueno, o sea, si alguien me sale con ese argumento y yo estoy en contra, como que ¿qué le voy a decir? ¿Cierto? ¿Ya? No digo que es irrefutable, ¿eh? Si hay argumentos que dicen en contra de esto también, pero digo que la premisa es buena, nada más que eso. ¿Ya? Otra premisa, dada la premisa anterior, y que la sociedad reconozca el género de cualquier persona, incluidas las personas trans. O sea, no solamente tengo el derecho a desenvolverme con el género, y también tengo el derecho a que la sociedad me reconozca esa identidad. ¿Sí? Bueno, ¿ya? Otra premisa moral. Toda persona, incluidas las personas trans, tienen el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia por parte de ningún particular ni ningún colectivo. ¿Sí? Bueno, mire, ¿ya? No, sí, esto no lo inventé yo, así estuve buscando yo el tema de los derechos, y esto es que hay que trabajar, o sea, estuve buscando derechos humanos, derechos trans, fui a asociaciones formales que han hecho escritos, lo han planteado, aparecen en bases de datos, o sea, no es un invento mío, no crean que lo escribí, ¿ya? Yo lo tomé, porque como bueno. Y si yo tengo el derecho a sufrir ningún tipo de violencia por parte de ningún particular ni ningún colectivo, eso incluye por el género que yo manifiesto. O sea, ningún tipo de violencia debería sufrir, pero menos por el hecho de profesar un género determinado o identificar un género determinado. Eso incluye también el tema del género. Sí. ¿Ok? Y aquí viene la premisa particular que se asocia a la controversia. La exclusión de atletas trans de participar en competencias deportivas dentro del género social, ¿reconocen, no es cierto?, es considerado una forma de violencia. ¿La lista? Sí. Tengo que anotar a las personas que están en línea. Sí, bueno. Si no le tiran tiro, al final de la clase. Ya, voy a tomar una postura de pantalla. Ya, gracias. Siempre se me olvida poner la mesa.
el color. ¿Dónde está? Volvamos. Aquí está. Entonces, la exclusión de la competencia deportiva, yo puedo decir, como premisa particular asociada a la controversia, es una forma de violencia. Esa es una premisa más particular que la anterior. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Que te digan tú no puedes entrar. ¿Consideran violento? Y sí, si lo encuentro acá donde, ahí yo tampoco. Y yo tampoco. ¿Y dónde compito? Sí. Violento. Entonces, si ustedes están de acuerdo con estas afirmaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia lógica? ¿Ustedes están de acuerdo que toda persona tiene derecho a desenvolverse en la sociedad bajo el género que uno elija, ¿no es cierto? Que ningún particular puede ejercer ningún tipo de violencia por eso. Si ustedes están de acuerdo que escribir una competencia deportiva es violento, entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica si aceptan esas premisas? Deberíamos permitir que la mujer trans fuera. Y no hay ningún dato científico ahí. Hay premisas generales de amplia aceptación. ¿Ok? Esta es la mitad de la argumentación de la postura a favor, que es una argumentación exclusivamente positiva. ¿Ok? Consultas, ¿se entiende? La próxima semana ustedes van a hacer el trabajo de simulacro con otro tema. ¿Ya? Y ahora ustedes como digo, la próxima semana, nosotros ¿qué es lo que vamos a tener? Una sala de computador. Entonces le voy a decir ya, tema A favor o en contra. Armen este caso, busquen la base de datos, busquen premisa y armen esto. Tienen 1 hora y media. Pero van en 1 hora porque después van a tener que presentarlo en esa medida. ¿Ya? Pero no va a ser ninguno de los temas que les vamos a dar a ustedes, son simulacros. ¿Ya? ¿Sí? Sobre eso, solo hay que hacer lo que hizo aquí, solo la postura, o también incluido la anterior del tema. El formato que está puesto acá implica que tú tienes que hacer el ejercicio tanto para la postura a favor como la postura en contra. Tú en el debate vas a tener que presentar los argumentos de tu postura, no de la postura en contra. Pero sí tienes que tenerlos considerados. ¿Con qué te puede salir la postura en contra? Sí. Eso preparar un debate. ¿Ya? Ahora, bueno, en la segunda parte del curso vamos a centrarnos más en la estrategia persuasiva y cómo atacar la otra postura. ¿Ya? Pero por ahora me interesa que ustedes tengan claro qué debería esperar de la postura. Entonces el ensayo quiero que lo aborden para ambas posturas. En el debate ustedes se centran en la... ¿Ya? ¿Estamos? Aquí tienen un argumento correspondentista, un dato científico. ¿Ya? Los argumentos científicos para la postura a favor, fíjense, se basan en que las personas trans no solo están de acuerdo que las conferencias deben ser justas, sino que además se someten a un tratamiento hormonal para adquirir la fuerza física que la mujer existe. Está demostrado que las mujeres trans disminuyen su masa muscular luego de un tratamiento hormonal de 1 año. Aquí está la referencia científica. Esta es cierta, no está inventada. Y dice eso, la referencia científica. ¿Sí? Yo no digo con este dato, está la discusión, no estoy diciendo que este dato apoya a la postura a favor. Por supuesto, ustedes pueden considerar que el dato es insuficiente, que faltan más datos, estamos discutiendo eso. Estoy diciendo que esto es un dato que encontré. Con más tiempo, probablemente hubiera encontrado más datos. Pero con el tiempo que le dediqué a esto, lo encontré. Yo a ustedes les voy a pedir que al menos aporten 2 datos de 2 referencias científicas. ¿Ok? Pero después le decir de qué calidad. El tema de la calidad de la referencia sí me preocupa mucho. No vaya a ser de Google. No. Satanás. ¿Ya? No vaya a ser un enlace a un periódico. No. Horrible. ¿Ok? No vaya a ser un enlace a un blog. No vaya a ser un enlace a una frase de una autoridad. Ah, que esto lo dijo un premio Nobel. No me importa nada que lo diga un premio Nobel. Eso no es una referencia.
¿Ya? Tenemos que ir a la fuente científica formal. Vamos a la próxima clase. ¿Ya? Formal de deber a fuente. ¿Se entiende? Consulta, comentarios. ¿Quieren ver la postura en contra? Sería expectativa. Postura en contra. Argumentos morales. Aquí está. Los argumentos morales de la postura en contra parten desde la premisa de la competencia justa. O sea, toda competencia es justa en la medida en que el éxito deportivo, ya lo dije, obedezca a factores de mérito y esfuerzo. Eso también lo busqué en páginas deportivas, ética deportiva, ahí lo encontré. Lo inventó bien. El que una mujer trans gane una competencia debido a su ventaja física que le aporta su base biológica es una causa injusta que va en desmedro de la participación de mujeres cis en competencias deportivas profesionales. Esa es otra pregunta. ¿Se encuentran buenas? O lo digo, las comparten y se encuentran buenas. Así como que oye, igual, yo sigo estando a favor, pero me deja incómoda esa. Sí. Ya, como que eres ya, chota, ya. Igual sigo estando a favor, igual, pero tenía un poco. Me diste un golpe, no me noqueaste, pero me diste un golpe. Sí. Ya, estoy usando metáfora de fondo. Datos científicos. ¿Ya? Argumentación correspondentista. Los argumentos científicos se basan en que es sabido que las personas que nacen dentro de la categoría biológica de hombre poseen enormes diferencias en el desempeño profesional para deportes de velocidad. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de las competencias deportivas internacionales compiladas por World Athletics, que compila todas las competencias de los torneos profesionales internacionales en este tipo de deporte, en todas las distancias, los mejores rendimientos en tiempos de carrera de 100, 200, 300, 400, 600, 800, etcétera, ¿no es cierto? Están todos ocupados por hombres cis. Todos, sin excepción. ¿Okay? Ahí está la referencia si quieren ver. ¿Ya? Ese es un dato. A favor. No digo que es suficiente el dato, no digo que zanja el debate, digo que es un dato a favor. Y que hay que considerarlo. ¿Ya? Y el otro dato que encontré, y fíjense, y me gustó haberlo encontrado así, ¿no es cierto? Por otra parte, está demostrado que las terapias hormonales solo inhiben la masa muscular, pero no afectan otras ventajas biológicas de las mujeres trans comparado con las mujeres cis, como por ejemplo la densidad ósea. ¿Okay? O sea, en el fondo, la densidad ósea de hombres cis y mujeres cis es más alta la densidad ósea del hombre cis y la mujer cis, y cuando hace la transición a mujer trans, esa densidad ósea sigue siendo más. ¿Ya? No baja ningún efecto. ¿Okay? Ahora, ese dato está tomado, fíjense, exactamente de la misma referencia con la cual utilicé el dato a favor, de la disminución de la masa muscular. O sea, la misma referencia pero ocupada las dos posturas. Y eso es muy bueno que se haga. O sea, que ustedes lo hagan en el sentido de que si hay una referencia que ustedes encuentran que probablemente, dado que vamos a analizar la misma base de datos, el otro grupo también la va a encontrar, sean astutas, utilicen esa referencia a su favor, a pesar que ustedes saben que el otro grupo la va a ocupar a su favor también. ¿Por qué? Porque puede ser que es el caso, ¿no es cierto? Cada postura a favor o en contra tomó el dato que le interesa. Aquí se tomó el dato de la densidad ósea, pero no de la masa muscular. En otro caso tomó el dato de la masa muscular, pero no la densidad ósea. El tema de rendimiento deportivo es suficientemente complejo como para no reducirlo solo a una cosa u otra. ¿Okay? Eso. ¿Ya? Fíjense, ¿cuántas planas? Me he hecho 5, yo hice 4. Ya usted haga unas 5, sí, estuve medio flojo ahí, tomé una referencia. Lo que sí, en el ensayo, yo igual voy a revisar esto en la parte textual, como les dije, en la parte del portafolio, sin subtítulos. Ah, ya, yo le puse subtítulos para que ustedes se vayan guiando. Pueden poner los subtítulos porque yo lo que tenía planeado era traer el protocolo impreso para que puedan trabajar en clase. No sé si va a funcionar por el tema de que el tiempo es imposible. Pero el ensayo como tal en la universidad no lleva subtítulos a diferencia de los tipos de los informes que sí. Entonces, no, para adecuarnos ya no sé cómo que no hablar solo.
Para planificar, no hay problema. Pero a mí lo voy a contar. Ahora, es importante porque no todas las personas del curso tienen clases contigo. ¿Ya? Entonces, las personas que les voy a pedir que hagan este ensayo y que no tienen clases con Fernando, ¿no es cierto? Para compensarlo un poco, pueden mandar el ensayo antes para yo darle alguna retroalimentación. ¿Ya? Sobre todo que hay personas en línea que van a manifestar eso. ¿Okay? ¿Estamos? Ahora, esto no termina aquí, ¿eh? No termina aquí. No se está entretenido. A ver. Ahora hay que, o sea, cuando ustedes analizan los argumentos, hay que hacer dos cosas que son súper importantes en ciencia. Compararlos y hacer un juicio de valor. Entonces, tal como los presenté, miren, y aquí ustedes, ahora ustedes tienen el poder. Tal como lo presenté. Comparen y enjuicien. Tal como lo presenté, ¿cuál caso creen ustedes que presenté mejor o peor? Comparándolo. Presentar mejor el que el tratamiento hormonal solo disminuye la masa muscular, no disminuye los casos que son de origen menor. Ya, a tu juicio entonces, si yo comparo las dos posturas, claro, en la postura a favor presenté solamente el tema de la masa muscular, en cambio en el caso en contra, consideré el tema de la masa muscular, pero además parte el dato de la densidad ósea, por tanto ese argumento parecería más amplio en términos de tratamiento deportivo en contra que a favor. No quiere decir que la postura en contra tiene argumentos más amplios, tiene las que yo averigüé son más amplios. A lo mejor con una revisión más amplia se compensa esa deficiencia, ¿se fijan? ¿Qué más no les gustó o que ustedes al comparar ustedes consideran que fue asimétrico o que faltó hacer en base a las dimensiones que hemos discutido? ¿Qué hubieran hecho ustedes para mejorar esto? ¿Bien? La postura moral a favor la presentó de mejor manera que la postura moral A tu juicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver. más completa. Ya, tú dices que abarqué como más premisas más amplias. ¿Algo así? Pero claro, las premisas involucran competencia justa, involucra... ¿Cómo le he puesto? Esos son síntomas del COVID. Para la memoria. El tema del éxito deportivo, ¿no es cierto? El medio del esfuerzo y además, bueno, el tema de la competencia justa. Ya, porque es un caso, ¿cierto? ¿Tú? Ver qué tanto bajan las masas musculares de hombres a mujeres en el caso del trans y qué tanta la diferencia de la densidad ósea entre ambos. Tú dices que esos datos faltaron. Sí, como digo, el porcentaje. Ya, eso es importante, o sea, la dimensión deportiva, ¿no es cierto? Es mucho más que la masa muscular. Y de hecho, tomando lo que dices tú, fíjense, voy a ponerme súper científico con esta cuestión, ¿eh? Ustedes me dicen, no, que la masa muscular baja. Y yo qué les diría, la gente que trabajamos en ciencia tenemos una cuestión que es desesperante, que se llama escepticismo, somos escépticos. Yo le diría, ¿y qué tiene que ver con el ensayo? Bajó. ¿Y qué tiene que ver con el ensayo? ¿Qué me respondería? Me pongo a llorar. Y que una mayor masa muscular que respecto a una persona que tiene más funcional. Ya, ok. Tú no estás defendiendo, fíjate, coherentistamente. Yo te diría, ¿qué evidencias tiene que una menor masa muscular es de esta cosa? Honestamente, yo también me sentía bien. Claro, entonces, aquí es la cosa, que la evidencia es buena, digo que es buena, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque la mejor evidencia es demostrar que esa baja de masa muscular genera un efecto real en la competencia deportiva, y aquí no hay ninguna medición de rendimiento deportivo. Porque puede ser que baja la masa muscular y a lo mejor eso la vuelve más liviana y corre más rápido. No sé. Tú y después tú. Pero, ¿quién es el otro? Tú. ¿Sé quién más? Para validarlo, no sé, dar un ejemplo de la vida cotidiana, de cómo pasamos la mujer versus lo que hacen los hombres. ¿Sí? Y intentar pensar qué pasa si un hombre hace lo que, en este caso deportivo, un hombre
tener una competencia femenina y hacer una diferencia. Tú dices como el efecto de la actividad cotidiana sobre el rendimiento deportivo. Eso es interesante, o sea, lo que podría ser que a lo mejor esta diferencia de rendimiento deportivo se debe, voy a tratar de interpretar, ¿ya? Se debe a que socialmente existe una carga de las labores hogareñas mayor a la mujer que el hombre, por lo tanto tiene menos tiempo de descanso, menos tiempo de entrenamiento, y finalmente el rendimiento deportivo obedece a eso más que a temas musculares. También influye la dieta, en el caso de los que nadan, es diferente a la mujer y los hombres. Los hombres se enfocan en ganar más masa muscular, en cambio las mujeres como más de como están. Así que, Claro, y a lo mejor la dieta es la causa última, y por coincidencia se da peor en las mujeres que en los hombres. Puede ser que esas cosas hay que ir hablando y eso tiene una visión escéptica. ¿Sí? yo creo que entonces mencionar algo respecto a cómo se dividen las categorías en el deporte y en qué categorías van a participar las personas trans. En cosas así, por ejemplo, no sé, asumo que esto tiene un orden muscular. Y Sí. si van a ser puestos como más arriba en las categorías porque no se tienen más ventajas físicas. En ciertos deportes hay subcategorías por masa, por edad, ¿cierto? En el taekwondo me acuerdo que yo estaba en la categoría, en la más pesada, sobre 80 kilos. ¿Sí? Que la masa muscular también es un momento de referencia porque es diferente a la hipertrofia muscular a fuerza. Sí, bueno, y de hecho he sabido que hay algunos deportes donde es desventajoso tener mucha masa muscular. Por ejemplo, una carrera de 5.000 metros, el que tiene masa muscular va a quedar tirado, se desciende. También los porcentajes de grasa, como se toma muscular, como se dijera, la grasa al músculo, una persona que es un poco más, tiende a tener un poco más. Y toda esa evidencia falta. Se fijan, si faltan muchas cosas acá, y hay que ir hablando. La última palabra, porque ya vamos a cerrar. Entonces, una persona que sea una masa muscular, comparándola con una persona que posee menos poder de compañeros de la fuerza, porque uno puede ver, por ejemplo, ya una masa muscular, pero no es fuerte. Ya ven con muy poquita, pero sí es fuerte. Mira, hay distintos tipos de. Hay fuerza, potencia, resistencia, y los tenores musculares no son similares. Mire, para terminar, yo hice un análisis más o menos y algunas cosas, algunas debilidades que ustedes reportaron, yo las tomé acá. Y yo puse, mira, en realidad la postura extrema, y aquí esto es lo que decías tú al principio, la postura extrema en realidad dejan de lado cuestiones intermedias que podrían equilibrar mejor esta tensión entre derechos y todo el tema. Déjame ver y hay que. Entonces, por ejemplo, una cosa que propongo, que también es controversial, ¿no? También es controversial, pero creo que siendo controversial es menos controversial que lo que hay ahora. Proponer categorías trans femenina y trans masculina. Así como existe categoría históricamente de hombre-mujer, entendiendo el sentido sí de la palabra, ¿no sé? ¿Por qué no existen categorías trans femenina y trans masculina? ¿Lo podrán considerar discriminatorio? Sí, y lo reconozco, pero es menos discriminatorio que no permitirle participar, ¿ya? No digo que la solución es perfecta, ¿ya? Podría ser una categoría, porque ¿cómo hay categoría para gente con discapacidad? Exacto. Hay categorías, ahí están las olimpiadas para personas con discapacidad, siempre se han separado hombres y mujeres por esta misma razón, y nadie habló de discriminación. ¿Ah? ¿Qué pasa con la diferencia? O sea, desde mi punto de vista, como ex deportista, la diferencia étnica no son el factor principal de sexismo. ¿Ya? O sea, sí, no, en 100 metros plano, que aparezca un blanco ahí es casi imposible. Sí. Mira, mi opinión es que respecto a eso, yo creo que es más alto el daño que el beneficio de hacer discriminación, esa separación racial, ¿ya? Y déjenme agregar esto, porque si no se van a ir antes, ¿no es cierto? Aquí está el tema, que así se decidió hoy en día. Hay que proponer que mujeres trans puedan participar contra mujeres cis, siempre que su tratamiento hormonal haya sido demostradamente realizado antes de la adolescencia, que es lo que decías tú, pues. Eso, y aquí tenemos un estudio que demuestra que cuando los tratamientos hormonales son antes de la adolescencia, ahí sí que hay cambios morfológicos más allá de la pura masa muscular. Las proporciones óseas, la densidad ósea, la simetría de la cadera con las piernas, que en el hombre siempre es más ventajoso para correr, porque como la mujer tiene las caras más anchas, eso no es fisiológicamente ventajoso para correr, es ventajoso para otras cosas. ¿Cierto?
Eso. Entonces ahí yo, como conclusión, lo puse eso, ¿ya? Y ahora te doy la palabra, y con este video. ¿Algo? ¿No? Ahí. Más o menos así. Yo voy a subir este ensayo, insisto, le falta información porque no le quedo el tiempo suficiente, pero a ustedes yo les voy a pedir una referencia. Nada más. ¿Ya? La próxima semana vamos a trabajar esto. Voy a subir el formato del ensayo que nos facilitó la profesora Fernanda, voy a subir el ensayo que hice yo dentro de los limitantes lingüísticos que tengo, y le voy a pedir que respondan las encuestas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que les mande a más tardar el martes qué tema y qué postura van a hacer. ¿Ya? Gracias. Que tenga la gente en línea, nos vemos. Chao.